Conoce lo que dice la Biblia acerca de la cremación de los difuntos. La cremación o incineración de los difuntos es una práctica milenaria que consiste en quemar los cuerpos de las personas para luego disponer de ellos. Según los historiadores, para muchas civilizaciones antiguas y contemporáneas, la cremación tiene implicaciones religiosas y sociales. En algunas épocas fue muy común, mientras que en otras civilizaciones fue prohibido por completo. Las primeras evidencias conocidas de cremación indican que esta práctica ya se realizaba durante la Edad de Bronce, entre el 2200 y el 750 antes de la era cristiana, en la región que hoy es Grecia. Los griegos de la antigüedad creían que al quemar el cuerpo se purificaba su alma y se desprendía de su forma terrenal para llegar más rápido a su destino. El Imperio Romano, que se extendió por toda Europa, adoptó estas creencias de los griegos, expandiendo por todos sus dominios la práctica de cremación. Existen evidencias de que la cremación se usó hasta el siglo IV después de Cristo, momento que coincide con la época en que el cristianismo empezó a adoptarse por toda Europa. Para los cristianos, la cremación no es aceptable, porque ellos creen que todos los seguidores de su fe van a resucitar como lo hizo Jesucristo, y el hecho de destruir el cuerpo constituye de cierta forma una contradicción de sus creencias. Aunque hoy en día la Iglesia Católica no se opone a las cremaciones, lo cierto es que solo hasta 1963 el Papa Pablo VI aprobó oficialmente esta práctica. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia acerca de esto? La Biblia no habla de manera concreta sobre la práctica de la cremación, no especifica si hay que enterrar o cremar a los difuntos. En la Biblia se menciona que algunos siervos de Dios enterraron a sus seres queridos. Por ejemplo, la Biblia dice que Abraham hizo un gran esfuerzo para encontrar un lugar donde enterrar a su esposa Sara. La Biblia también explica que algunos siervos de Dios quemaron a sus difuntos. Por ejemplo, cuando el rey Saúl y 3 de sus hijos dejaron su alma en una batalla, sus cuerpos quedaron en territorio enemigo y no recibieron la honra de vida. Al enterarse de la situación, unos soldados israelitas recuperaron los cuerpos, los quemaron y enterraron los restos. La Biblia muestra que lo que esos hombres fieles hicieron con los cuerpos fue correcto. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido conceptos erróneos sobre la cremación. Algunos creen que la cremación deshonra el cuerpo, pero la verdad es que la Biblia dice: al partir de este mundo, la persona vuelve al polvo, y eso es lo que pasa a tu cuerpo cuando se descompone. La cremación, que reduce el cuerpo a cenizas o polvo, simplemente acelera este proceso. Por otra parte, desde los tiempos bíblicos se cree que solo se quemaban los cuerpos de quienes no contaban con el favor de Dios, pero la verdad es que a pesar de que se quemaron los cuerpos de algunas personas desobedientes, como los de Acán y su familia, esa fue una excepción y no la regla. Como se mencionó antes, también se quemaron los cuerpos de algunos siervos fieles de Dios, como por ejemplo el de Jonatán, un hijo del rey Saúl. Otra creencia común es que la cremación impide que Dios pueda resucitar a la persona, pero la verdad es que Dios puede resucitar a una persona sin importar que su cuerpo haya sido enterrado, cremado o se haya perdido en el mar o lo hayan devorado animales salvajes. La Biblia dice que el Todopoderoso puede hacerle un cuerpo nuevo con facilidad. Ahora bien, para decidir qué hacer con el cuerpo de un difunto, se deben tomar en cuenta algunos factores, como los deseos del difunto, por ejemplo. La Biblia, en el libro de Génesis y Éxodo, menciona algunos casos en que los familiares respetaron los deseos de una persona sobre qué hacer con su cuerpo después de su fin. Otro factor a considerar son las costumbres locales. Estas suelen determinar lo que se hace con el cuerpo del difunto. Por ejemplo, en tiempos bíblicos lo habitual era enterrar a los difuntos. En la actualidad se pueden seguir las costumbres locales siempre que esas costumbres no vayan en contra de los principios bíblicos. También se deben considerar las leyes del país. En el libro de Romanos, la Biblia nos dice que debemos obedecer a las autoridades. En algunos lugares, las autoridades establecen leyes sobre qué hacer con los difuntos. Por ejemplo, en el caso de la cremación, en algunos países existen limitaciones respecto a dónde arrojar las cenizas. Por último, se deben considerar también los sentimientos de otras personas. En Filipenses, la Biblia nos anima a tener en cuenta los sentimientos de los demás, por lo que debemos buscar un equilibrio familiar donde todos resulten contentos con la decisión. Gracias por ver nuestros videos, nos veremos en el próximo.